Hola, soy Jennifer Chen, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, las mayores oportunidades de la vida llegan disfrazadas como momentos en los que tocas fondo. Hace 3 años, estaba exactamente donde mis padres querían que estuviera, era analista financiera senior en una firma prestigiosa, cumpliendo con las expectativas de la familia Chen y su reputación de excelencia, pero el destino tenía otros planes para mí, planes que me enseñarían más sobre el éxito, la familia y el valor personal que cualquier trabajo corporativo. El apellido Chen significaba algo en los círculos de negocios de Singapur. Mi padre, Michael Chen, había construido Chen Global Investments desde cero, transformándolo en una firma de inversión de $200 millones con pura determinación y una habilidad empresarial implacable. Mi hermana menor, Victoria, seguía perfectamente sus pasos, destacándose en la Harvard Business School, mientras yo manejaba la reputación familiar en Singapur. Jennifer, las apariencias lo son todo, me recordaba constantemente mi madre mientras ajustaba mi blazer de diseñador o criticaba mi elección de restaurantes. Somos los Chen, tenemos estándares que mantener. Esos estándares se convirtieron en una soga al cuello el día que todo cambió. Aún recuerdo estar sentada en esa sala de conferencias estéril, viendo cómo mi carrera se derrumbaba porque me negué a falsificar informes para un cliente corrupto. Las palabras de mi jefe aún resuenan en mi cabeza. Eres parte del equipo, Jennifer, o no eres nada, empaca tus cosas. Pensé que mis padres entenderían, quizá incluso se sentirían orgullosos de que hubiera elegido la ética sobre el beneficio. Me equivoqué. ¿Hiciste qué? La voz de mi papá podría haber congelado el infierno esa noche. Estábamos en su oficina, con paneles de caoba, mientras el horizonte de Singapur brillaba más allá de las ventanas del piso al techo. ¿Tienes idea de lo que esto hará a nuestra reputación? Mi madre caminaba de un lado a otro detrás del escritorio, sus tacones resonando en el piso de madera. Las mejores familias envían a sus hijos a trabajar ahí. Ahora todos hablarán de cómo la hija de Michael Chen no pudo con el trabajo. No fallé, traté de explicar. Querían que cometiera fraude. Entonces debiste haber sido más lista al respecto. Mi padre golpeó el escritorio con el puño. Encontrar una manera legal de hacerlo. Eso es lo que te enseñé, lo que tu hermana entiende perfectamente. Hablando de ella, mi papá tomó su teléfono para revisar mensajes. Victoria acaba de ser aceptada en un grupo exclusivo de estudios de MBA. Al menos una de mis hijas entiende lo que se necesita para tener éxito. La comparación dolió, pero mantuve mi postura. No voy a comprometer mis principios, papá, ni siquiera por el apellido de la familia. Su risa fue amarga. Principios. Trata de pagar tus cuentas con principios. Jennifer, tienes 2 opciones. Llamo a Robert en Morgan Stanley para conseguirte un nuevo puesto, o lo resuelves por tu cuenta, pero si eliges la segunda opción, no esperes ayuda de nuestra parte. Me levanté, con las piernas temblando, pero la voz firme. Entonces elijo la opción 2. Mi madre suspiró. Jennifer, no seas tonta, piensa en tu futuro. Estoy pensando en mi futuro, mamá, solo que no en el que ustedes planearon para mí. Salí de esa oficina sabiendo que había quemado puentes que quizá nunca podría reconstruir, pero no tenía idea de lo difícil que se pondrían las cosas. Los siguientes 6 meses fueron una lección de humildad. Mis ahorros se desvanecieron mientras buscaba trabajo. Mi currículum impecable se convirtió en una carga. Todos en el sector financiero de Singapur habían escuchado sobre mi postura ética y las puertas se cerraban antes de que pudiera siquiera tocarlas. Mi guardarropa de diseñador fue lo primero en irse, vendido prenda por prenda para pagar la renta, luego mi apartamento de lujo, y finalmente, mi orgullo. Así fue como terminé en el vestíbulo de Eclipse Towers a las 11 de la noche, usando un uniforme de limpiadora y empujando un carrito de suministros. El trabajo no era glamuroso, pero era honesto, y el turno nocturno pagaba más. Además, los 200 pisos de oficinas del edificio significaban seguridad laboral, siempre había algo que limpiar. Empezarás en los pisos ejecutivos, me dijo la supervisora, la señora Wong, en mi primera noche. El cliente más importante es Marcus Chow, su oficina está en el último piso, con elevador privado, todo debe estar perfecto. Asentí, tratando de recordar si había escuchado ese nombre antes. Nunca está por las noches, pero su oficina debe estar impecable, continuó la señora Wong. Entender el valor del trabajo que no se ve es lo que separa a los buenos limpiadores de los excelentes. Esas palabras resultarían proféticas, aunque en ese momento no lo sabía. Durante 3 meses limpié esa oficina cada noche, poniendo atención en detalles que nadie notaría, desempolvando los libros raros de su biblioteca, arreglando las orquídeas frescas con precisión, asegurándome de que su escritorio estuviera impecable.
A veces me detenía frente a las ventanas, mirando la ciudad que antes veía desde mi propia oficina, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Entonces llegó la noche que cambió todo. Estaba puliendo el escritorio de Marcus Chow cuando noté algo extraño, una pila de documentos sobre Chen Global Investments, la empresa de mi padre. Mis manos temblaron mientras leía la primera página, propuesta de adquisición hostil de Chen Global Investments. Los documentos detallaban años de decisiones cuestionables de mi padre, inversiones apalancadas que estaban a punto de colapsar, y un plan meticulosamente orquestado para adquirir la empresa por centavos. Mi familia estaba a punto de perderlo todo, y ni siquiera lo sabían. Debería haberme alejado. Después de todo, ¿ellos me habían abandonado? Ya no era parte de la familia, pero algo me impulsó a sacar mi teléfono y comenzar a documentar todo. Durante la semana siguiente, pasé cada noche analizando esos documentos, utilizando mis conocimientos financieros para desenredar la compleja red de transacciones. Creé notas detalladas, identifiqué patrones y encontré puntos débiles en el plan de adquisición. No sabía qué haría con esta información, pero sabía que tenía que hacer algo. Luego llegó la fiesta de graduación de mi hermana. Victoria había terminado su MBA con honores, y mis padres estaban organizando una celebración extravagante en el Ritz-Carlton. Por supuesto, no estaba invitada, pero me enteré del evento porque escuché al personal de limpieza hablar al respecto. Decidí ir de todas formas, usando el único atuendo decente que me quedaba. El guardia de seguridad en la entrada me miró de arriba a abajo y comenzó a bloquear mi paso. «Es del servicio», dijo mi madre, cortando el aire. Había estado saludando a los invitados cerca de la entrada. «Jennifer, la entrada de servicio está por allá. Si insistes en estar aquí, al menos no nos avergüences más». Tragué mi orgullo y caminé hacia la entrada de servicio. En la cocina, podía escuchar las celebraciones a través de las paredes, el orgulloso discurso de mi padre sobre los logros de Victoria, los aplausos, el tintineo de las copas de champán. Entonces, apareció un rostro familiar en la cocina. «Señora Wong», dije sorprendida. «¿Qué hace aquí, Jennifer?» No sabía que también manejabas eventos. Ella sonrió amablemente. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, querida, así como hay muchas cosas que ellos no saben de ti». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, otra figura entró a la cocina, alto, distinguido, con sienes grises y ojos penetrantes. Lo reconocí de inmediato por las fotos en su oficina. Marcus Chow. Me miró directamente y sonrió. «Hola, Jennifer. Creo que necesitamos hablar sobre esos documentos que has estado estudiando en mi oficina». Mi corazón se detuvo. Me habían descubierto, pero lo que sucedió después reescribiría la historia de mi familia por completo. La cocina del Ritz-Carlton quedó en silencio. La señora Wong, que ahora entendí era mucho más que una supervisora de limpieza, rápidamente hizo que el resto del personal saliera, dejándome sola con Marcus Chow. «Lo siento», comencé, con la voz temblorosa. «Sé que no debería haber». Él levantó una mano, su expresión indescifrable. «Hace 3 meses instalé cámaras ocultas en mi oficina después de que desaparecieran documentos sensibles. ¿Sabes qué vi?» Mi corazón se hundió. Esto era todo. Sería despedida, posiblemente arrestada, pero sus siguientes palabras me dejaron helada. Vi a alguien que pasaba horas analizando documentos financieros complejos. Alguien que encontró detalles que mi propio equipo pasó por alto. Alguien que, a pesar de tener todas las razones para querer venganza, trató de salvar la empresa de su familia. Sonrió ligeramente. La pregunta es, ¿por qué? La verdad salió de mí antes de que pudiera detenerla. Porque siguen siendo mi familia, aunque ellos ya no me vean como parte de ella. Marcus asintió pensativo y sacó un sobre de su saco. La señora Wong, o como la conozco, nuestra jefa de inteligencia humana, te ha estado observando durante meses. Tu turno nocturno no fue un accidente, Jennifer, fue una prueba. Mi mente daba vueltas. ¿Una prueba? Llevo 2 años buscando a alguien para liderar nuestra nueva división asiática. Alguien con experiencia financiera e integridad. Alguien que entienda que el verdadero liderazgo no se trata de poder o estatus, sino de hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo. Me entregó el sobre. Adentro encontrarás 2 cosas. Primero, pruebas de que he estado comprando en secreto acciones de Chen Global a través de empresas fachada. Desde esta mañana, soy propietario del 51%. Segundo, un contrato que te nombra CEO tanto de Chen Global como de nuestra nueva división asiática, con autoridad para implementar los cambios que consideres necesarios. Me quedé mirándolo, sin palabras. Continuó. La empresa de tu padre está en problemas.
pero no más allá de ser salvada con el liderazgo correcto. La pregunta es, ¿qué harás con este poder? Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Victoria estaba ahí, con una copa de champán en la mano. Su sonrisa de Harvard se congeló al verme. ¿Qué haces aquí? Siseó. Mamá dijo que solo estabas aquí para limpiar. Se detuvo, reconociendo a Marcus. Señor Cho, no sabía que había llegado. Por favor, acompáñenos. No deje que mi hermana le moleste. La sonrisa de Marcus fue educada pero fría. En realidad, estoy aquí para hablar de negocios con tu hermana. ¿Podrías pedirle a tus padres que se unan a nosotros en privado? Los siguientes minutos fueron un torbellino. Pronto estábamos en un comedor privado. Mis padres, Victoria, Marcus y yo. Mi padre lucía incómodo, mi madre avergonzada, y Victoria confundida. ¿De qué se trata esto?, exigió mi padre, sus ojos yendo de Marcus a mí. Marcus me indicó que hablara. Tomando una profunda respiración, abrí el sobre y coloqué los documentos sobre la mesa. Chen Global está a 3 meses de colapsar. Comencé a hablar, mi voz más firme de lo que esperaba. La inversión en él fue una trampa. El proyecto Singapore 8 se está perdiendo dinero a un ritmo alarmante, y el acuerdo con Ian fue solo una fachada para lavado de dinero. El rostro de mi papá se puso pálido. ¿Cómo lo sabes? Porque, mientras tú estabas ocupado sintiéndote avergonzado de mí, yo estaba observando cómo tu empresa se desmoronaba desde afuera. Pero aquí está el asunto, encontré una forma de salvarla. Expliqué todo, los clientes fraudulentos a los que me había negado a ayudar, cómo estaban conectados con la crisis actual y, lo más importante, cómo podíamos solucionarlo. Señor Cho, comenzó mi padre, su voz ronca. ¿Por qué está involucrado en esto? Marcus se puso de pie. Porque su hija me impresionó, no la que tiene un título de Harvard, sino la que tuvo el valor de elegir la integridad sobre el estatus. Por eso, como accionista mayoritario, estoy nombrando a Jennifer como CEO de Chen Global, con efecto inmediato. La habitación estalló. Victoria dejó caer su copa. Mi madre comenzó a llorar, y mi padre simplemente se quedó ahí, atónito. No puedes hacer esto, gritó Victoria. Yo soy la que tiene las calificaciones. Yo soy la que... La interrumpí. La que siguió el camino de menor resistencia. La que nunca cuestionó si el éxito a cualquier costo valía la pena. Me volví hacia mis padres. Ustedes nos enseñaron que el apellido Chen significa algo, pero en algún punto olvidaron lo que realmente debería significar. Les expuse mi plan para la empresa: contabilidad transparente, estrategias de inversión ética, una reestructuración completa de los departamentos corruptos. Podemos ser rentables sin ser depredadores, podemos tener éxito sin ser desalmados. Mi papá escuchó en silencio y, finalmente, habló. ¿Y si nos oponemos? Marcus respondió con calma. Entonces, las pruebas de conducta financiera indebida se entregarán a las autoridades. La decisión es suya. La siguiente hora fue tensa, llena de negociaciones, lágrimas y, finalmente, aceptación. Para la medianoche, era oficialmente la CEO de Chen Global Investments. Mientras salíamos del hotel, Marcus se volvió hacia mí. Pudiste haberte vengado. ¿Por qué no lo hiciste? Observé a mi familia salir por la entrada principal, su mundo cambiado para siempre. Porque, a veces, la mejor venganza es mostrarles a las personas un mejor camino. El año siguiente fue desafiante, pero transformador. Bajo mi liderazgo, Chen Global no solo sobrevivió, sino que prosperó. Nos convertimos en un referente de prácticas de inversión éticas, manteniendo fuertes ganancias. Victoria eventualmente se unió al equipo de cumplimiento legal, donde su atención al detalle resultó invaluable. Mi madre dejó de hablar de apariencias y comenzó a preguntar por el impacto. Y mi papá finalmente me dijo que estaba orgulloso, no de nuestras ganancias, sino de nuestros principios. La señora Wong, ahora mi directora de operaciones, todavía me toma el pelo sobre mi tiempo como limpiadora. A veces dice, primero hay que limpiar el desorden para saber que vale la pena salvar. La semana pasada, mientras cambiaba de oficina, encontré mi viejo uniforme de limpieza. Lo enmarqué y lo colgué en mi nueva suite ejecutiva. Me recuerda que el éxito no se trata de estatus o apellidos, sino de ser fiel a uno mismo, incluso cuando estás solo. Porque, a veces, tocar fondo es solo la base para algo mejor. Hoy, Chen Global está valuado en 500 millones de pesos, pero nuestro verdadero valor no está en el mercado, está en nuestra integridad. Cada mañana, paso junto al personal de limpieza y recuerdo dónde comenzó este viaje.
Algunos de ellos ahora son parte de nuestro nuevo programa educativo para empleados, estudiando finanzas y negocios mientras trabajan. Después de todo, nunca sabes cuál de esos limpiadores podría convertirse en el próximo CEO. Deberías dejarnos ayudarte a manejar las cosas mientras David no está, dijo mi suegra Janet, revolviendo su café con una precisión practicada. Debe ser tan abrumador encargarte de todo tú sola. Mantuve mi rostro neutral mientras trabajaba detrás del mostrador de mi cocina, preparando la cena. Habían pasado 3 meses desde que mi esposo David fue desplegado en su misión de 12 meses en Afganistán, y sus padres habían estado incrementando lentamente su presencia en mi vida y en mi hogar. Estoy manejando bien, respondí, cortando verduras con quizá más fuerza de la necesaria. Las cuentas están pagadas, la casa está en orden y todo está funcionando bien. Claro, querida, respondió Janet, intercambiando una mirada con su esposo Robert. Esa mirada patronizante y de complicidad que tanto había llegado a odiar. Esa mirada que insinuaba que sabían más que su nuera de 28 años. Solo queremos ayudar. Después de todo, esta casa también es una inversión de David. La casa. Todo siempre volvía a la casa. Esa hermosa casa victoriana que compramos el año pasado, con su porche envolvente y pisos originales de madera. David y yo nos habíamos enamorado de ella inmediatamente, juntando nuestros ahorros y sacando una hipoteca juntos. Pero desde el momento en que firmamos los papeles, sus padres dejaron clara su desaprobación. Debería haber esperado a comprar una propiedad hasta encontrar algo mejor, decían. Este vecindario no es realmente adecuado. El hecho de que la hubiéramos elegido juntos, de que yo hubiera contribuido de igual manera al pago inicial, parecía irrelevante para ellos. Así que no me sorprendió cuando aparecieron en mi puerta 2 semanas después de que David se fuera, con maletas en mano. Pensamos que podrías necesitar compañía, anunció Janet, solo hasta que te acostumbres a la ausencia de David. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, habían ocupado mi habitación de invitados, después mi cocina, y finalmente comenzaron a sugerir cambios en la casa. Aparecieron nuevas cortinas sin mi consentimiento. Los muebles fueron reacomodados mientras yo estaba en el trabajo. Cada decisión que tomaba era cuestionada y puesta en duda. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de David. Ver su nombre hizo que mi corazón diera un salto, pero esperé a estar sola para leerlo. Esas comunicaciones preciosas eran privadas, algo que sus padres no parecían comprender. Hola, amor, escribió. Pausa rápida entre misiones. ¿Cómo van las cosas con mamá y papá? Solo quieren ayudar, pero dime si es demasiado. Me quedé mirando el mensaje, con los dedos suspendidos sobre el teclado. ¿Cómo podía decirle que sus padres estaban intentando apoderarse de nuestra vida? Que cada día se sentía como una batalla por el control en mi propio hogar. Él ya tenía suficientes preocupaciones como para sumarle dramas familiares. Todo está bien, escribí de vuelta. Cuídate mucho, te amo. La mentira sabía amarga en mi boca, pero había aprendido a ser cuidadosa con lo que compartía sobre sus padres. En los primeros años de nuestra relación, cualquier queja sobre ellos había causado tensiones. Eran sus padres, después de todo, y lo habían criado solos después de que su hermana muriera siendo muy joven. Su naturaleza sobreprotectora viene de un lugar de pérdida, me explicó una vez. Tienes que ser comprensiva. Pero la comprensión tenía sus límites. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y encontré a Janet y Robert sentados en mi mesa de cocina con un montón de papeles. Emma, querida, necesitamos hablar de algo, comenzó Janet con una voz dulcemente melosa. Hemos estado revisando tus finanzas y las de David. Me congelé en el marco de la puerta. Han estado haciendo que... No te pongas a la defensiva, intervino Robert. Solo nos preocupa, los pagos de la hipoteca, los servicios, los impuestos a la propiedad. Es mucho para alguien con tus ingresos. ¿Mis ingresos? Era bibliotecaria escolar y, aunque no ganaba tanto como David, un oficial militar, manejaba nuestras finanzas con meticulosidad. Cada factura estaba pagada a tiempo, cada gasto, cuidadosamente planeado. Encontramos cosas preocupantes, continuó Janet, hojeando los papeles. Los impuestos a la propiedad subieron este año, y la casa necesita reparaciones. El techo debe reemplazarse pronto y hay un problema con la cimentación en el sótano. Todo está bajo control, dije con firmeza. David y yo hablamos de esto antes de que se fuera. Tenemos ahorros destinados a las reparaciones. Pero, ¿no sería más fácil si nos dejaras ayudar?, insistió Janet. Preparamos unos documentos, solo papelería básica, dándonos autoridad para ayudarte a manejar las cosas mientras David está fuera. En caso de emergencias, tú entiendes. Deslizó un documento por la mesa.
Lo tomé y lo revisé. Mi estómago se hundió al darme cuenta de lo que era, un poder notarial. Definitivamente no, dije, dejando el papel sobre la mesa. No necesito un poder notarial. Soy perfectamente capaz de manejar mi casa. ¿Tu casa? La voz de Robert tenía un filo peligroso. Esta también es la casa de David, y como sus padres tenemos la responsabilidad de proteger sus intereses. Sus intereses están protegidos, respondí, conteniendo mi enojo, por su esposa, con quien decidió compartir su vida. El ambiente se tensó tanto que podía cortarse con un cuchillo, la sonrisa de Janet se volvió rígida, y la cara de Robert enrojeció, lo cual ya sabía que significaba problemas. Emma, dijo Janet lentamente, no creo que entiendas, no te estamos pidiendo permiso. Fue entonces cuando noté los otros papeles en la mesa, estados de cuenta, documentos de la hipoteca, incluso copias de nuestras facturas. Habían estado revisando nuestros documentos privados, recolectando información. Salgan, dije en voz baja. ¿Perdón? Los ojos de Janet se abrieron con una fingida sorpresa. Salgan de mi casa ahora, y llévense sus papeles con ustedes. Se fueron, pero la mirada que Janet me lanzó al salir dejó algo claro, esto estaba lejos de terminar. Esa noche, me senté en mi oficina en casa, rodeada de documentos importantes. Todo parecía estar en orden, pero algo no me daba paz. No podía quitarme de la mente que Janet y Robert estaban planeando algo. Encendí mi laptop y envié un correo a nuestro abogado familiar solicitando una revisión completa de los documentos de la propiedad. Después, hice algo que llevaba semanas considerando, ordené cámaras de seguridad para la casa. Solo estoy siendo paranoica, me dije, pero mientras escuchaba a Janet y Robert susurrando en la habitación de invitados, supe que mi instinto no estaba equivocado. No podía evitar preguntarme si ser paranoica era exactamente lo que necesitaba. En ese momento no tenía idea de cuán en lo correcto estaba. Las siguientes semanas fueron una danza cuidadosa de diplomacia y documentación. Cada vez que Janet o Robert entraban a mi oficina en casa, las cámaras de seguridad los captaban revisando documentos. Cada conversación casual sobre la casa era grabada en mi teléfono, el cual comenzaba a dejar estratégicamente en varios lugares del hogar. Entonces llegó el día en que hicieron su jugada. Emma, querida, llamó Janet una mañana, ¿podrías ayudarnos con algo? Solo necesitamos una firma rápida en estos papeles del seguro. Yo iba tarde al trabajo, tratando de juntar mis cosas mientras respondía correos en mi teléfono. Janet me extendió un montón de papeles, señalando varios lugares marcados con notas adhesivas. Es solo una actualización del seguro de la casa, dijo con una voz suave y confiada. El agente lo necesita hoy. Confías en nosotros, ¿verdad? Mirando hacia atrás, debería haber leído cada palabra, pero entre su constante presión y mi apurado horario, cometí el error de confiar en mis suegros. Firmé donde indicaron, tomé mi bolso y salí corriendo por la puerta. 2 días después, mostraron su verdadera cara. Sorpresa, la voz de Janet estaba impregnada de una dulzura falsa mientras ella y Robert me acorralaban en la cocina después de cenar. Ahora somos los dueños de la casa. Mi taza de café resbaló de mis manos y se hizo pedazos en el suelo. ¿Qué? Robert sacó un documento, uno que reconocí con horror al ver mi firma al final. Tú no cediste tus derechos sobre la propiedad, completamente de manera legal, añadió Robert. Y como David está desplegado y claramente tienes problemas para manejar las cosas, nosotros tomaremos el control ahora. Eso es imposible, susurré, pero mientras lo decía, recordé los papeles que había firmado apresuradamente. Ustedes me engañaron. Engañar es una palabra muy fea, dijo Janet con una sonrisa burlona. Protegimos los intereses de nuestro hijo. Ahora tendrás que empacar tus cosas. Seremos generosos y te daremos hasta el fin de la semana. El mundo se tambaleaba bajo mis pies, pero años de lidiar con sus manipulaciones me habían enseñado algo: nunca dejes que te vean quebrarte. Enderecé mi espalda y enfrenté la mirada triunfante de Janet. De hecho, dije con calma, creo que ustedes quieren ver lo que tengo primero. Caminé hacia mi oficina en casa, con Janet y Robert siguiéndome con expresiones de confianza y autosuficiencia. Me senté frente a mi computadora y comencé a reproducir los videos, docenas de ellos, mostrando cómo revisaban documentos privados, discutiendo su plan para engañarme y comprometiéndose con su esquema. Sus rostros palidecieron al verse a sí mismos en la pantalla, sus propias palabras condenándolos. Pero eso no es todo, continué, abriendo archivos de audio. Tengo grabaciones de cada conversación donde discutieron cómo engañarme para firmar esos papeles. Y correos de mi abogado confirmando que cualquier documento firmado bajo falsos pretextos es inválido. De hecho,
Está bastante interesado en presentar cargos por fraude. ¿Nos grabaste?, exclamó Janet, tartamudeando. ¿En nuestra propia casa? En mi casa, la corregí. Y sí, lo hice. Aprendí de ustedes. Me enseñaron a siempre tener evidencia. Robert intentó interrumpir, su voz cargada de desesperación. David nunca te creerá. Nunca pensará que harías esto con sus padres. David ya lo sabe. Lo corté, mostrando el historial de videollamadas en mi teléfono. Hablé con él ayer. Le mostré todo. ¿Quieren saber lo que dijo? Ellos me miraron en un silencio atónito. Dijo que les diera una opción: o se van ahora, destruyen esos papeles fraudulentos y nunca vuelven a interferir en nuestras vidas, o presento cargos y hago todo público. Imaginen cómo se vería un juez retirado respetado y su esposa tratando de robar la casa de su nuera mientras su hijo sirve a su país. El rostro de Janet había pasado de pálido a ceniciento. Robert estaba agarrando el respaldo de una silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No lo harías, susurró Janet. Sonreí, pero no había calidez en mi gesto. Inténtenme. Se fueron esa noche, llevándose sus maletas y sus planes con ellos. Cambié las cerraduras de inmediato y pedí a mi abogado que redactara documentos legales que les prohibieran volver a la propiedad. 3 meses después, David regresó de permiso. Sus padres, por supuesto, le contaron su versión de los hechos, pero la evidencia era innegable. Vio cada video, escuchó cada grabación y leyó cada documento. Lo siento mucho, dijo, abrazándome con fuerza. Debí haber visto cómo eran realmente y haberte protegido de ellos. Yo me protegí, respondí, y protegí nuestra casa. Pasamos su permiso redecorando, borrando cada rastro de la presencia de Janet y Robert. Pintamos paredes, compramos muebles nuevos y volvimos a hacer de la casa nuestro hogar. Antes de que David volviera a ser desplegado, agregó mi nombre a cada cuenta y documento que estaba solo a su nombre. Sin cabos sueltos, dijo, no más oportunidades para que se metan. Janet y Robert aún lo intentan a veces, enviando correos llenos de culpa, contactando al oficial al mando de David con preocupaciones sobre mí, o esparciendo rumores en la familia, pero su poder sobre nosotros se ha ido, destrozado como mi taza de café en el suelo de la cocina. Ayer recibí una carta de ellos, una disculpa formal redactada por su abogado, admitiendo su intento de fraude y renunciando a cualquier reclamo sobre nuestra propiedad. La guardé junto con el resto de mis evidencias, como un recordatorio de que, a veces, la mejor defensa es una documentación cuidadosa y el valor de defender lo que es tuyo. Mientras me siento en el porche viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de rosa y dorado, pienso en lo cerca que estuve de perder este lugar, pero, más que eso, pienso en lo que gané, no solo mi hogar, sino mi independencia, mi fortaleza y el conocimiento de que puedo proteger lo que es mío. David lo llama mi mejor momento de táctica militar. Yo lo llamo el día en que finalmente enfrenté a los suegros del infierno. De cualquier manera, Janet y Roberta aprendieron una lección importante: nunca subestimes a una esposa militar que sabe cómo recopilar evidencia.